Después de haber hecho los pedidos de oración y la oración, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Vamos a proyectar en pantalla. Van a ir inmediatamente a buscar la página 127 y 129 de su libro, ¿ya? De la 127 a la 129. Todos con su libro en la mano. El objetivo de la clase es que vamos a aprender a profundizar la comprensión de una narración, extrayendo información explícita e implícita, determinando las consecuencias de hechos o acciones y describiendo o comparando personajes. Esto lo venimos haciendo hace bastante tiempo ya, hemos leído bastantes cuentos, leyendas, de la página 127 a la 129. Miren lo que aparece en pantalla. ¿Quién sabe lo que es? Voy a agrandar la imagen de ustedes para poder observarlos. Una lógica. ¿Una qué, Aaron? Lógica. Ya. Es una loica. Nosotros lo conocemos como loica, pero se escribe de una manera distinta. Se escribe como con doble L. ¿Ya? Pero lo vamos a tratar como loica. ¿Ya? Por lo que ven, es un pájaro. ¿Y qué característica principal tiene esta ave? ¿Quién puede decir cómo es esta ave? ¿Quién se desmotea y dice qué característica debe tener o tiene? No sean tímidos, niños. Hablen nomás, desmutéense. A mí me gusta que, ustedes saben que a mí me gusta que se desmuteen. Yo no soy tan estricto con eso de que, no, es que levanten la mano. No, desmutéense y hablen. Me gusta el desorden. Tiene el pecho colorado. Ya, tiene el pecho colorado. Muy bien. Tiene el pecho colorado. Es pequeño. ¿Es pequeño? Las otras partes las tiene negras. Ya. Dice, ¿por qué tendrá el pecho colorado esta ave? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué creen que puede tener el pecho colorado? Imagínenselo. Pues aquí no hay respuestas malas, aquí cada uno hace la imaginación que quiera. ¿Ya? ¿Porque esa es su raza? Ya, porque esa es como su raza, su especie. ¿Qué más? Yo podría decir, no sé, que recibió una herida y quedó con sangre y así se fueron reproduciendo y quedó con sangre en el pecho. Se fue extendiendo la especie. Ustedes pueden inventar lo que quieran. Aquí se trata de crear, imaginar qué podría ser. A ver, Sofía Figueroa, ¿por qué crees tú o por cómo se te imagina la cabeza que puede haber quedado con el pecho rojo esa ave? Invente lo que quiera nomás, mi amor. Imagínate, yo inventé que le llegó un balazo en el pecho. Yo creo que me imagino yo que los que, que la loica ya creo que tiene el pecho colorado porque cada vez al día creo que se moja con jugo de frutilla. Muy bien, ya, la frutilla es rojita, así que se va a bañar en jugo de frutilla 3 veces al día y quedó con el pecho rojo. Bastante bien, Tomás. Aquí estamos ocupando la creatividad, ¿no? Porque créanme que yo no tengo idea por qué tiene el pecho rojo. ¿Ya? ¿Por qué no intenta buscar en Google? Porque yo quiero que ustedes vayan creando en su imaginación lo que podría ocurrir o lo que podría haber sucedido. Miren, ahora vamos a leer las páginas de la 127 en adelante, en donde
nos va a relatar un poquitito, es como una especie de leyenda de por qué la Loica tiene el pecho rojo. ¿Ya? Miren, dice, recuerda esta estrategia para comprender un texto. A medida que avanzamos en la lectura, es útil hacerse preguntas y responderla con la información que entrega el texto. Y aquí vamos a ir leyendo según lo que aparece en pantalla. Dice, escribe y resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades. Comienza a leer el texto, historias de por qué la Loica tiene el pecho colorado, de la chilena Marta Brunet, desde la página 127 en adelante. Y después la pregunta 1 dice, lee hasta el primer párrafo y responde, ¿por qué el hombre andaba en los potreros? Vamos a leer el primer párrafo y vamos a responder la 1, que dice, ¿por qué el hombre andaba en los potreros? ¿Ya? Señor Joaquín, yo siempre ocupo a Joaquín para leer, me encanta cómo lee. Joaquín, Aquí ¿estás estoy por yo. ahí? Sí, Ya, mi niñito, lea el primer párrafo, ¿ya? Con esa voz que lo resulta que caracteriza, una fuerte. vez hace muchos... Se le escucha mal, tío. Ya. Resulta que una vez hace muchos, pero muchos años, andaba por unos potreros un hombre morral al hombro y escopeta lista, viendo si veía algún pájaro para hacerle la puntería, y en esto se encontró con una loica muy distraída en una rama de un roble, cantando una tonada que recién había aprendido. Verle el hombre hacer puntería y disparar fue todo un uno, pero Hasta ahí, resultó que la hasta escopeta ahí estaba nomás, mal Joaquín. cargada y Joaquín, el tiro reventó. Joaquín, solamente el primer párrafo, Ya, ¿ya? Dice, y disparar ya, todo uno. Aquí vamos a responder la primera pregunta, que decía, ¿por qué el hombre andaba en los potreros? Didi, porque andaba buscando puntería. a ver, Joaquín, dejemos que Didi responda. Didi, ¿por qué estaba el hombre en los potreros? Para cazar a los pájaros. Andaba cazando pájaros, ¿no es cierto? Efectivamente dice que andaba con un morral al hombro, con un morral, que es una especie de bolso, y una escopeta lista, viendo si veía algún pájaro para hacerle puntería. No dice precisamente cazar, pero nosotros claramente dice que si andaba en busca de un ave, andaba para dispararle, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la primera respuesta. ¿Por qué el hombre andaba en los potreros? Andaba cazando aves, ¿no es cierto? Profesor, las preguntas de ahí se escriben. Sí, solamente las preguntas que están en negrita. Les voy a dar un minutito para que escriban ¿por qué el hombre andaba en los potreros? Y ustedes escriben la respuesta. En su Claro, cuaderno. ¿Y ¿Ya? ahí lo escribo contigo? Sí, escríbanlo. Inmediatamente para que vayamos avanzando, ¿ya? ¿Por qué el hombre andaba en los potreros? Y ahí ustedes responden Profe, según lo que aparecía en el libro. Ignacio te dice... profe, ¿dónde está la página donde se tenía que responder las preguntas? Mi amor, estas preguntas se responden en el cuaderno porque no están en el libro. ¿Ya? La Muchas lectura gracias. del libro se encuentra en la página 127. Pero las respuestas o las preguntas que aparecen aquí en pantalla no están en el libro del texto del estudiante. ¿Ya? Entonces, pregunta 1. ¿Por qué el hombre andaba en los potreros? Y ahí ustedes tienen que escribir la respuesta. ¿Ya? La tía María Isabel ahí hace como que está con un arma disparando. Por lo tanto, andaba cazando aves, pajaritos. ¿Quién no hizo eso? Bueno, no, yo creo que ustedes no lo han hecho, pero yo cuando andaba, bueno, yo soy mucho mayor que la Yo tía he acompañado. María Isabel, por lo ¿Por tanto qué? yo vivía mucho en el campo. Mis vacaciones eran en el campo. Entonces nosotros salíamos con onda en mano, a lo mejor no con rifle, pero salíamos con onda en mano a cazar. Y claro, ahora yo lo pienso y era re cruel, po. Pero en ese tiempo lo pasábamos re bien con mis primos.
Yo también iba a cazar a veces. ¿Por qué? Yo igual cazaba, colocaba esas como unas piedritas con un elástico y las tiraba. Ya. Sí, pues, nosotros- son como especies de onda. Nosotros, claro, nosotros teníamos onda y salíamos a cazar o créanme que una vez, como experiencia, ¿no? Una vez estábamos en la casa de la abuelita y yo con una onda le ¿Les pegué, daba algo, no? le empezamos a tirar a las gallinas de mi abuelita, po. Y le quebré la patita a un pollo. Y bueno, claro, después de haberme dado mi correctivo mi abuelita, El hombre iba a sacrificar la gallina, por el pollito, porque era un pollo, todavía no era grande. Chiquitito. a los Y, pobres. y yo me puse a llorar, le vendé la patita y la cuidé, po. Y yo le dije a mi abuelita si el pollo se sanaba, si me lo regalaba, po. Y me dice que sí. ¿Ya? Y mis tíos me llevaron al campo, fue como por un mes y medio más o menos. Y después cuando volví a la casa de mi abuelita me encontré con que el pollo estaba re bien, pues, y no lo reconocí porque yo todavía lo esperaba con una venda, y andaba corriendo, andaba re bien, pero mi abuela no me lo quería regalar. Estaba en los, Se había sanado, ¿Ya? y mi tía le dijo que no, porque si me lo había prometido tenía que dármelo. Y bueno, en realidad era una gallina. Y claro, pues yo me la traje para Santiago siendo un niño y esa pasó a ser mi mascota durante muchos años. Una de mis primeras mascotas. Dormía con nosotros en la cama, ponía huevitos de viento. De verdad. Significa poner huevos de viento que sin tener gallos, ponía huevos. A eso se le llama Mira. huevitos de viento. Y generalmente ponía los huevitos encima de la cama, de mi cama, po. Si dormía conmigo ahí a los pies de la cama y ponía los huevos ahí. Oh, qué Eh, lindo. Era, claro, después le comprábamos huevitos y empollaba y tuvo varias crías de pollitos. Javierita está levantando la mano, hija. Profesor, yo Estamos hablando. Hoy hay Tomás, está hablando Javiera. Levante la mano cuando ella esté hablando. mi papá me dio como una cosita para como matar en el campo, matar de esos halcones que se comían las gallinas. Para allá andan muchos jotes. Sí, los Bueno, tiraba y nosotros teníamos era que muy mala. nosotros también teníamos que ir a espantar jotes, porque si no se comían las gallinas o los animalitos de criadero. Ya Ay, ahí. Ya que estamos hablando de historias, quiero mostrarles algo que me costó casi un día. Mi primera mascota fue una tortuga. viven muchísimos años, Salvador, las tortugas. Mi barco pirata, Pero uno se murió. mi obra maestra. Está bonito, Tomás. Me costó casi un día. ¿Sabes que yo también tuve una tortuga de mascota y se la comieron las hormigas? Yo tuve 2 tortugas. ¿En serio? La dejamos en el patio, deben haber sido unos 15 ¿Ya? minutos. Y cuando llegamos ya las hormigas le estaban saliendo por los ojos, por todos lados. Yo me encontré una en el patio de mi casa, donde mi papá estaba regando y me enteré, ¿qué es eso que se mueve? Una tortuga, era así, muy grande. Y a mí me daba miedo cuando era chica. Y ahí quedé harto tiempo en ahí, mamá. No sé qué habrá pasado. Son bonitas. Eh, A mí me encantan porque duran. Además, tienen que ver el ancla. Después que lo armes, vamos a ver el ancla. Ya, Tomás, vamos a seguir. Pregunta, dice, lee hasta el segundo párrafo, responde. ¿Qué sucedió al hombre cuando disparó en dirección a la Loica? Vamos a leer el segundo párrafo. ¿Quién lo puede leer? Salvador, ¿estás por ahí? Sí. Ya. El segundo párrafo, donde dice pero. Pero resultó que la escopeta estaba mal cargada y el tiro reventó hiriendo la cara del hombre. En tal forma que quedó medio ciego, dando grandes gritos de dolor y auxilio. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta decía, ¿qué sucedió al hombre cuando disparó en dirección a la Loica? ¿Cuál es la respuesta entonces?
La escopeta estaba mal cargada y le dañó la cara. Muy Le bien. salió el tiro por la culata. Es como eso, ¿no es cierto? Le salió el tiro por la culata. A eso se le llama, le salió el tiro por la culata. En este caso, disparó y como estaba mal cargada, le reventó el tiro dañándole su cara. ¿No es cierto? Ahí vayan respondiendo la pregunta número 2. ¿Qué le sucedió? O sea, ¿qué sucedió al hombre cuando disparó en dirección a la Loica? Le reventó y le dañó la cara, ¿no es cierto? ¡Qué silencio! Los veo trabajar y me entusiasmo. Me dan ganas de trabajar también. Este curso ha respondido muy bien, tía María Isabel, en cuanto a las clases. Qué bueno, sí, he visto que se conectan casi todos. Faltan algunos, pero bien. Y se portan muy bien y participan bastante. Sí, me he dado cuenta. Que los otros cursos se conectan poquito. Los cursos más grandes. Sí, así me han dicho. Imagínense, en este Sí, momento hay 36 conectados. imagínense, ayer teníamos 10 alumnos en matemática en sexto. Somos 3 adultos, en este caso Sí. está la tía Evelyn, usted y yo. ¿Cuánto? Por lo tanto, 10 ayer en matemática y se conectan harto con el profesor Gonzalo, imagínense. ¿Tenían 10 nomás? en el Sí. sexto básico. Y en el sexto, sí. Y nosotros, gracias a Dios, hemos mantenido entre de 28 hacia arriba. 36. Sí, En este son momento hartos. deben haber, en este momento, no sé si entró la tía Cecilia. No, no ha No, entrado, profesor. está el tío Marcos. Entonces, hay 33 alumnos conectados. Sí, ve, son hartos. Nos Me faltaron gusta 7. este curso. Y eso es un buen... Y Sí, yo felicité a los papás el otro día también en la reunión porque también ellos incentivan a los alumnos a poder conectarse. a conectarse. Gracias a Igual Dios con los niños tenemos de buena migración asistencia. se conectan casi todos, excepto uno. Pero además siempre los veo todos conectados. Vamos a tener que hacer un trabajo con esa persona, tía, entonces. Ahí después conversamos para terminar la clase, ¿ya? Ya, la número 3. Dice, lee hasta el penúltimo párrafo de la página 127 y responde. La tercera pregunta dice, ¿qué hizo la Loica una vez que se acercó al hombre? A ver, Didi, ¿me puedes ayudar con la lectura, hijo? Pero estoy escribiendo la pregunta. Ya, escriba la pregunta y después me lee, ¿ya? Ujú. Hoy yo tengo que felicitar a varios alumnos de este curso, tía, también. Porque ¿Quién? Cuénteme. me participan siempre, me mandan los trabajos, Bueno. me cumplen prácticamente en casi todas las cosas. Hay varios alumnos de este curso que hacen esa función. Daira, ¿está levantando su manito, hija? Que yo esto me lo leí la otra vez. Qué bueno, esto le va a servir de repaso entonces, ¿ya? ¿Ya? Ya, Didi. Vimos que paraste de escribir. Ya me falta poco para terminar mi ¿Por dónde comienzo, profesor? ¿De dónde quedó? Desde donde dice dolor y auxilio. A ver, dice... O sea, por los contornos. Aquí. Por los contornos no pasaba un alma. ¿Ya? ¿Yo? Tomás va a comenzar a leer su compañero. ¿Tío? Profesor, Por los contornos no pasaba un alma. Ay, perdón. La Loica, mientras tanto, había volado a un árbol lejano y desde allí, muy asustada por el peligro que acaba de correr, miraba al pobre hombre bañado en sangre y quejumbrosa. Sí. ¡Socorro! ¡Socorro!
me he quedado ciego, auxilio. Y sus gritos se perdían por las quebradas inútilmente. Poco a poco el hombre dejó de gritar, daba ahora ayes y suspiró y al fin pareció perder el conocimiento y se quedó inmóvil, recostado en el pasto y con la cara mirando al cielo. La loica, mientras tanto, se había ido acercando lentamente de árbol en árbol, hasta quedar sobre aquel que cobijaba al herido. Desde ahí siguió un rato observándolo y cuando se convenció de que estaba como muerto, de un vuelo se dejó caer sobre el pecho del hombre, escuchando atentamente si el corazón latía aún. Hasta ahí, La loica era uno. Didi, hasta ahí nomás, ¿ya? Miren, Profe, voy a poner la parte de las... Gracias. no escuché quién estaba hablando. El Tomás. ¿Qué quieres, Tomás? Lo que pasa es que como estaba tan concentrado en mi barco, no estaba concentrado aquí en la tarea y así que, perdón, y así que por eso quería que pusiera el de las preguntas. Ya, ahí están las preguntas, hijo. Entonces la número 3 decía, ¿qué hizo la loica una vez que se acercó al hombre? ¿Quién me puede decir qué es lo que hizo la loica una vez que se acercó al hombre? Yo tengo la respuesta. ¿Quién me habla, Ángel? Ángel. Angelito. El pájaro, la loica se acercó para ver si estaba vivo o muerto y lo vio si aún su corazón estaba latiendo y de ahí para allá ya no pasó nada. Muy bien. Dice, ¿qué hizo la loica una vez que se acercó al hombre? Como bien dice su compañero Ángel, dice que se acercó para ver si estaba vivo o muerto. ¿Y dónde se posicionó? ¿Dónde se paró la loica? En el corazón. En el pecho, ¿no es cierto? Para sentir su corazón. Vayan respondiendo a la pregunta 3, que le acaba de contestar su compañero Ángel. ¿Qué hizo la loica una vez que se acercó al hombre? Se acercó al hombre, se paró en su pecho para saber si estaba vivo o muerto. Profesor, casi pongo poche. ¿Ah? Casi pongo poche, pero iba a poner pecho, pero casi pongo poche. Ya, no se preocupe que a mí me pasa bien seguido que estoy escribiendo cosas y de repente después las vuelvo a leer y escribí cosas que no correspondían ahí. Pero eso nos pasa a nosotros cuando estamos más viejitos. Ya, entonces la pregunta 3 está en pantalla para que la escriban y escriban la respuesta. ¿Qué hizo la loica una vez que se acercó al hombre? Se acercó y se paró en su pecho para saber si latía su corazón y estaba vivo o muerto. Continuamos. Dice, lea hasta el cuarto párrafo de la página 128 y responde cómo apoyaron Brisa y Perro en la labor de la loica. Tía Evelyn, ¿nos puede ayudar con la lectura? Ya. Quedamos aquí. La loica, o yoica, perdón. No, leámoslo como loica nomás, tía. Ok.
La Loica era una buena avecilla del bosque, temerosa del hombre y de su malignidad, que se distrae matando, pero al propio tiempo tenía por el hombre un gran respeto y admiración, por el hombre que sabe cantar, que sabe silbar, que sabe hablar y en cuyas manos están el bien y el mal de los habitantes de los bosques. Y la Loica, que nunca había visto abatirse y morir a un hombre, tuvo una gran compasión por este que ahí alentaba apenas. Lea nomás, tía, siga. No aparece nada más, profe. Ah, perdón. Es verdad que usted lo está leyendo en la pantalla. Yo pensé que tenía el libro. Yo, ¿Joaquín quiere leer? Ya, Joaquín. sí. Ya lea. Página 128, vamos. Entonces la Loica fue hasta el río y trajo unas gotitas de agua que echó en la boca del hombre y fue de nuevo al río y trajo otras gotitas que refrescaron sus heridas. Y fue hasta la montaña y trajo hierbas medicinales y que fue poniendo sobre las llagas que eran los ojos, y de nuevo trajo agua y de nuevo trajo hierbas. Y tanto trabajó la pobre y con tanta inteligencia, y al fin el hombre dio un suspiro hondo y apareció recobrar el conocimiento. Entonces la Loica llamó a la brisa, que todo sabe porque hasta por la rendija se mete para curiosidad, y le preguntó dónde vivía el hombre. La brisa dio la dirección y la Loica se fue de un vuelo hasta la casa, que estaba en la colina rodeada de jardines. Ahí llamó el perro y le dijo: avisa a tus patrones que el hombre está herido en el potrero, al comienzo de la montaña. El perro empezó a ladrar desesperadamente, a correr, a aullar, hasta que llamó la atención del hombre viejo y del hombre joven, que salieron detrás de él encontrando al herido. Mientras tanto, la Loica estaba feliz en la rama del roble, viendo cómo con grandes precauciones se llevaban al hombre en una improvisada camilla. El hombre estaba salvado, pero resulta que entonces oyó a la señora Cachaña, que le decía: qué linda pechera roja tiene usted, comadre Loica, ¿dónde la ha comprado? La Loica se dio cuenta de que la sangre del hombre le había manchado toda la pechuga, y la señora del jote, que ni siquiera tiene nombre y que estaba por allí cerca, se dirigió a la Loica en forma insidiosa y llena de envidia. Hasta ahí, Joaquín. Pero resulta que aquel día en San Pedro había... Joaquín. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama eso? ¿Cuándo se podría hacer física? ¿A qué hora? Porque... ¿O cuándo? ¿Cuándo nos toca educación física? Sí. Tía Evelyn, ¿usted Toca mañana miércoles a las 2. el miércoles a las 2? Profe, ¿qué hora es? Vamos a continuar, Tomás. A las 10:36. Miren, la pregunta número 4 dice: lee hasta el cuarto párrafo de la página 128 y responde: ¿cómo apoyaron Brisa y el perro en la labor de la Loica? ¿Cómo ayudaron estos dos personajes en el trabajo que estaba realizando la Loica? ¿O a la Loica para ayudar? Angelito. Ángel, perdón, yo no los veo a todos, tía, así que usted me avisa. La Loica ayudó, pero del primer párrafo o los demás también. No, solamente dígame cómo ayudó el perro y cómo ayudó la Brisa a la Loica para poder salvar a este hombre, en pocas palabras.
la Loica fue a buscar hierba medicinal para que cuando llegue le dé al humano y se lo ponga en los ojos para ver si puede sanar. Ya, eso fue lo que hizo la Loica. ¿Qué es lo que hizo la Brisa? ¿Cómo ayudó la Brisa a la Loica? No, la Brisa sí que no sé. Porque estaba pendiente del primer párrafo. Porque como usted dice que el primer párrafo después hacemos la pregunta. Miren, Entonces por eso. dice que la Loica fue en busca de la Brisa. ¿Para qué? Para encontrar la casa del hombre. Exacto. Muy bien, Salvador. Para buscar la casa del hombre, para saber dónde vivía. Y una vez que la Brisa le contó a la Loica dónde vivía, la Loica fue para allá. ¿Y con quién se comunicó? Con el perro. Con el perro. ¿Y qué hizo? La Le Loica... dijo que le avisara a sus dueños. Exacto. La Loica le pide al perro que le avise a sus dueños que el hombre estaba herido. Entonces, esas son las dos maneras que estas personas, o en este caso estos personajes, tuvieron para ayudar a la Loica. Primero, la Brisa le indicó la dirección de donde vivía el hombre, y segundo, el perro le avisó a sus amos que el hombre estaba malherido. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo apoyaron Brisa y perro en la labor de Loica? Brisa le dijo dónde vivía el hombre y el perro le avisó a sus amos. Tía María Isabel. Dígame. ¿Usted quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna cosita? Lo que hizo Loica una vez que se acercó. No, ¿cómo apoyaron? Eso estamos viendo, ¿cierto? Sí. Ya por lo que entendí, mi comprensión lectora, lo apoyaron más que todo con... Espérame. Lo estoy leyendo. Lo apoyaron más que todo con mirarlo, con observar cómo él se comportaba, lo vieron como una admiración al hombre. Es lo que yo puedo entender, no sé si está en lo correcto. En ese caso, la Loica sentía admiración por el hombre y quiso ayudarlo. Exactamente. Pero Brisa, la Loica se acerca a la Brisa para averiguar el domicilio o dónde vivía la Loica, o sea, dónde vivía este hombre herido, para dirigirse e ir a buscar ayuda. Y en este caso el perro es el que le avisa a los dueños que este hombre estaba mal herido. ¿Ya? Entonces, vamos a la pregunta, a la última pregunta. Dice, lee el texto y responde. ¿Crees que quedarse con el pecho colorado fue una bendición o un castigo para Loica? Justifica con citas del texto, dice. Y aquí su compañero Joaquín, cuando estaba leyendo, dice, la Loica se dio cuenta de que la sangre del hombre le había manchado el pecho, o sea, le había manchado toda la pechuga. Y la señora del Jote, que ni siquiera tiene nombre y estaba allí cerca, se dirigió a la Loica en forma envidiosa, o sea, insidiosa y llena de envidia. Dice, pero resulta que aquel día San Pedro había bajado a la tierra a tomar un poquito de fresco a la sombra de unos guayes. ¿Qué es lo que son los guayes? Son una especie de árboles, conocidos como robles. Y había visto todo lo pasado. Entonces se acercó a la sabia y le dijo, atestiguo que la Loica tiene el pecho manchado por obra de una buena acción, y en premio de ella, con la venia del Padre que está en los cielos, desde hoy en adelante tendrá sobre su noble pecho un escudo escarlata. Y ya saben ustedes por qué la Loica tiene esas plumillas rojas que le hacen tanta gracia. Entonces, ¿por qué quedó con el pecho rojo la Loica?
¿Por qué quedó con el pecho rojo? Bueno, esto es estamos hablando de un cuento, una leyenda, ¿ya? Porque con la sangre del hombre se manchó el pecho. Ya, porque con la sangre del hombre se había manchado el pecho por haber hecho una buena acción. Exactamente. Pero... Para ver si estaba vivo o muerto, se acercó al pecho y ahí se manchó su cuerpo. Efectivamente. Pero esa es la razón por la cual su pecho quedó rojo, ¿no? Por ayudar al hombre, por eso fue. Ya, por ayudar al hombre. Sí, se le manchó el pecho, pero eso podría haber salido con agua. Si el ave se hubiera bañado con agüita helada, la sangre sale. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Pero por qué quedó con el pecho rojo? Porque dicen que ese día, ¿quién había bajado del cielo? Señorita Daira, ¿me está levantando su manito? No, que quería decir que entró la tía Cecilia. Ya me gracias. Entonces, había bajado, dice que San Pedro, y San Pedro vio lo que había ocurrido, que la Loica, por tratar de ayudar a este hombre, había hecho una buena obra. Entonces, San Pedro, que había bajado del cielo, y con la ayuda de Dios, le había dicho, ¿sabes? Tú por haber hecho esta buena obra, vas a quedar con el pecho rojo, con ese escudo. Y claro, porque la sangre sale con agua fría, pero sin embargo ella quedó con el pecho rojo porque fue una bendición ¿de quién? De San Pedro y de Dios. San Pedro. En este caso, por lo que se relata. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que fue una bendición o una maldición el que la Loica haya quedado con el pecho rojo? Yo creo que una bendición porque ayudó al... Bendición. Una bendición era. Efectivamente, ¿por qué? Porque San Pedro había visto la buena obra que había hecho la Loica. Entonces, claro, el pecho rojo le quedó y se veía bonita, por lo tanto, esa era una señal de que San Pedro había visto la buena obra y le dijo, tú te vas a quedar con ese pecho rojo como escudo. ¿Se fijan que le dice que quedó como escudo el pecho? Como de protección. Entonces, miren. Profe, ahora sí ya terminé mi barco. Ahora lo voy viendo. Tomás, veamos el barquito una vez si es que queda tiempo, hijo, ¿ya? Al final, vamos a tratar de avanzar rápido para ver el barquito, ¿ya? Ya. Miren. Al final tienen que fijar pantalla en mi cámara. Dice, pregunta 6. Dibuja cómo te imaginas el ambiente donde se desarrolla el cuento. Considera en tu ilustración la información que se entrega en el texto. Este dibujo lo van a hacer ustedes después, no en este momento, para que podamos avanzar. La 7 dice, ¿por qué tiene el pecho colorado la Loica? Compara lo que imaginaste antes de leer Profe. lo que pasó en el cuento. ¿Sí? Profe. ¿Quién me habla? La Maite. Maite. Sí tenemos que dibujar porque una aplicación me tapa donde dice dibuja. Mire, dice, dibuja cómo te imaginas el ambiente donde se desarrolla el cuento. Considera en tu ilustración la información que se entrega en el texto. Después de haber leído el texto, después de lo que escuchaste, tú tienes que imaginarte cómo era más o menos la situación y eso dibujarlo. Ah, ok. Ya, ahora dice, ¿por qué tiene el pecho colorado la Loica? Compara lo que te imaginaste antes de leer con lo que pasó en el cuento. Entonces, antes de leer pensé que la Loica tenía el pecho colorado porque Tomás, ¿se acuerdan? Dijo que se había bañado en un jugo de frutilla. Yo había dicho que la Loica sangraba y por eso se le manchaba el plumaje del pecho. Entonces, después de leer, supe que la Loica tiene el pecho colorado porque... ¿Por qué fue? Ayudó al humano. Exacto. A sobrevivir. Porque hizo una buena obra. Porque hizo una buena obra, porque salvó al hombre y le quedó manchado su pechito con sangre. ¿Ya? Es un buen animal.
Exacto, hizo una buena obra. ¿Y saben? Lo que hizo la Loica, si uno se pone a analizarlo, fue algo que muy de nosotros, o sea, muy pocos de nosotros a lo mejor podríamos hacer. ¿Ustedes se daban cuenta qué es lo que intentó hacer este hombre con la Loica? ¿La quiso matar? La quiso matar. Y sin embargo, ella no se vengó, no quiso hacerle daño, no quiso destruirlo, sino que fue lo que hizo, le salvó la vida, a pesar de que este hombre quiso matarla. Ay, Dios mío. ¿Ya? Miren, dice, ¿qué hace la Loica para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y 2 acciones que llevó a cabo para lograrlo. Primero, ¿cuál fue el propósito del... en este caso dice, ¿cuál fue el propósito del niño? Que no había ningún niño. No, pero mira, dice, ¿qué hace la pregunta 3? ¿Qué hace la Loica para resolver el problema? ¿Cuál fue el propósito para con el niño? ¿Qué quiso hacer? En este caso, el niño se refiere al joven, ¿ya? Al que estaba herido. ¿Qué quiso hacer la Loica con este joven, con este niño? Ayudarlo a vivir. Ya, salvarle la vida, ayudarlo, ¿no es cierto? Y eso se ve reflejado en qué acciones. Primero, cuando se acerca a Brisa y le pregunta por dónde vivía el hombre, después se acerca al perro, para que el perro le avise a sus amos que estaba herido este joven. Pero también la Loica se acerca, ¿por qué? Porque sentía admiración por el ser humano, por el hombre. ¿Y por qué sentía admiración la Loica por el hombre? ¿Se acuerdan de ese párrafo? Porque saben silbar. Exacto, muy bien, Javierita. Porque sabían silbar, porque sabía cantar, porque sabía hablar. O sea, sentía una gran admiración por el hombre. Perdón, vamos a hacer un alto. Voy a saludar a la tía Cecilia. Hola, tía Cecilia, ¿cómo está? Hola, profesor, buen día, no lo quería interrumpir. No se preocupe, usted interrumpa nomás. Aquí, Hola, tía Ceci. yo delante estaba preguntando por usted porque notaba que teníamos tantos conectados que yo decía, debe estar la tía Cecilia, deben haber varias personas más mirando, porque tenemos 38. Sí, hay harto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay 3 clases en esta hora, entonces tengo que estar un ratito en cada una. Ya. De todas maneras, hay 34 alumnos conectados. Pues sí, hay harto. Porque son 38 y está menos la tía Evelyn, menos usted, menos la tía María Isabel y menos yo. Por lo tanto, hay 34 alumnos. Sí. Muchas gracias, profesor. Ya. Sigamos. Dice 4. Completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia. Escribe, perdón, en la segunda columna, ¿qué personajes participaron? En el inicio. ¿Qué acontecimiento ocurre al inicio? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es lo que ocurre al principio? Sofi Bravo. ¿Sofía? ¿Esto está en el libro? Sí, en la página... no, las preguntas no, mi amor. La historia sí. Dice, ¿qué acontecimiento ocurre al inicio y qué personajes? Estamos hablando del inicio. No olvidemos que los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final o un desenlace. ¿Ya? Ángel, ¿qué es lo que ocurre al principio? Al principio ocurre... ¿Era yo o otra persona? Usted, hijo. Ya. Ah, pero se me cayó la goma. Al principio ocurre que un cazador andaba por ahí por decirte como en la selva, por ahí, en el campo. Entonces andaba cazando aves y entonces estaba cazando a la Loica.
Ya, hasta ahí. Ese es el inicio. Andaba un cazador, o sea, andaba un joven con un arma buscando aves para cazar, ¿no es cierto? ¿Y qué personajes son los que participan en él? El cazador y la loica. En el inicio se presentan solamente estos dos personajes, el cazador y la loica. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien quería hablar? Perdón. ¿No? Ya. El desarrollo. ¿Qué ocurre en el desarrollo? Que es como el clímax, la parte más importante. Aquí es donde se origina el problema. Ver si el hombre está vivo o no. ¿Salvador? El hombre le sale el tiro por la culata. ¿Ya? Y la loca la ayuda. Estaba mal cargada el arma, por lo que al hombre le sale, como dijo, tiro por la culata. Por la culata, y termina herido, le hiere su cara, ¿no es cierto? La explosión la realiza en la cara, por lo tanto el hombre queda muy mal herido. Y queda ciego, queda ciego. ¿No es cierto? Eso ocurre en el desarrollo, que el hombre queda mal herido y la loica, con el afán de ayudar, se acerca a este hombre. Por lo tanto, ¿qué personajes ocurre en el desarrollo? También, nuevamente, el hombre, la loica, pero aquí también se incorporan dos personajes más. ¿Quién fue? Brisa y perro. Brisa y perro, que participan en la solución del problema. ¿No es cierto? Vamos a ir al desenlace. ¿Cuál vendría siendo el desenlace? La loica ayuda. La loica le avisa al perro que le diga a los humanos que está mal herido el hombre. Ya, pero eso está dentro del desarrollo del problema. ¿Cuál vendría siendo el desenlace, el final? Que los hombres llegan ¿a qué? A ayudar a este hombre, se lo llevan y la loica termina con su pecho rojo. Con su pecho rojo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta 5 nos lleva a reflexionar y dice lo siguiente: ¿qué habrías ayudado al hombre si nosotros estuviéramos en la situación de la loica? ¿Habrías ayudado al hombre? Sí. A mí me hubiera costado mucho, porque generalmente cuando a uno tienden a hacerle daño, uno termina más enojado que tratando de ayudar, ¿no es cierto? Yo no, porque él trató de matar a la loca. Claro, él trató de matar a la Nosotros, loca, pero sin embargo la loca... hacer así como justicia, lo vamos a ayudar. Mira, una postura distinta. Yo no, o sea, a mí me hubiera costado mucho tratar de ayudarlo. Pero ¿saben por qué ella lo ayudó, no? Porque ella admiraba al hombre. Exacto, ella se sentía admirada por el hombre. Ahora vamos a responder estas preguntas y con esto ya después son varias preguntas y con esto vamos a terminar. Dice, ¿qué quiere decir la frase del tercer párrafo? Por los contornos no pasó un alma. No pasó a nadie. Dice, A, que nadie transitaba por ese lugar. En ese lugar no había árboles ni plantas. Los potreros estaban habitados por fantasmas. Quienes allí vivían, huyeron asustados por el disparo. ¿Cuál vendría siendo la respuesta correcta? La A. Eso significaba que nadie transitaba por ese lugar. La 2. ¿Qué cualidad no caracteriza a la loica según este cuento? A, rencorosa. B, rencorosa. C, compasiva. D, bondadosa. ¿Qué cualidad no caracteriza a la loica? Le encolocha. Ella no era... que haga que nosotros rayemos, po. Ella no era rencorosa, ¿saben? Es que cuando ustedes se ponen a rayar, rayan toda la pantalla, por Salvador. No, pero... Bueno, yo voy a poner el nombre, miren, voy a desbloquear, vamos a salir de aquí, y voy a autorizarlo para que ustedes rayen.
pero que me aparezca el nombre de quien lo hace. Ya. Y la última dice, o sea, la última de esta página, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una razón de la lógica para admirar al hombre? ¿Sabe silbar? ¿Sabe hablar? ¿Sabe cantar? ¿Ama la naturaleza? Profe, ¿Sí? estoy en computador y no me sale el dónde rayar. Sí, hay algunos que tienen ese problema. Pero, a ver, pero pueden hablarlo y nosotros podemos rayar. Joaquín está... Porque arriba sale, usted está viendo la pantalla de Cuarto B, gas, no sé cuánto. Martín Varga también. Martín, Y al lado dice la ver pregunta opciones. 3. Profe, están rayando todas las respuestas. Sí, la 3 es la que necesito que rayen. Por eso yo no lo tenía activado. Ah, ok. La 3. ¿Cuál de la siguiente alternativa? Muy bien, Aaron Martínez. Él subrayó la D. Ama la naturaleza. Esa era una alternativa. Esa era una alternativa por la cual la lógica no admiraba al hombre. Hola, profe. Vamos a borrar las alternativas para pasar a la siguiente. Aquí aparecen 3 preguntas más. Veamos. ¿Por qué crees que la lógica se acercó de a poco al hombre herido? A. Trataba de no despertarlo. B. No quería mancharse con su sangre. C. El lugar estaba lleno de espinos y otros peligros. D. Quería asegurarse de que no corría peligro junto a él. D. Muy bien. Muy bien, Christopher. Ahí hay varias... Ah, Yo lo hice. La 3 también. Profe. Yo rayé la D. Está por rayando. Es que hay varios que están rayando. Didi. ¿Saben qué? Mejor hagamos lo siguiente, como lo estábamos haciendo. Ustedes me avisan. ¿Ya? Profe. Ya. Es mejor. Sí, vamos a ver. En este caso, ustedes me dijeron que era la alternativa D, ¿no es cierto? Quería asegurarse de que no corría ningún peligro. La 2 dice lo siguiente. ¿Cuál fue la primera ayuda que le brindó la lógica al hombre? Buscar ayuda, lavar sus heridas con agua, llevarle agua de ¿Buscar ayuda al perro? Cubrir sus heridas con hierbas medicinales. Dice, ¿cuál fue la B. La B. ¿La B? ¿Lavar sus heridas con agua? Sí. No, A. La C. La C. Acuérdense que antes de lavar sus heridas con agua, ¿qué tendría que haber hecho ella? Ir a buscar agua. Por lo tanto, llevarle agua del río para beber. Lo primero que fue, le metió agüita en sus labios. ¿Qué palabra representa ¿qué palabra representa la razón por la que la lógica ayudó al hombre? Amor, temor, compasión, agradecimiento. ¿Agradecimiento? Agradecimiento. Compasión. ¿Qué palabra representa la razón por la que la lógica ayudó al hombre? Amor, Temor. Compasión. 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 ¿Por qué creen ustedes que la lógica ayudó al hombre? ¿Por amor? ¿Por temor? ¿Por compasión o agradecimiento? Por amor. Yo escuché a alguien que me dijo por compasión. Y esa Por compasión, profe. sí, Compasión. por compasión. Y por último, Mucha compasión. esas eran, perdón, eran 2, no. Y por último les dejo este texto bíblico, chicos, que dice, para que también ustedes lo puedan meditar, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando alguien nos trata mal o nos habla de una forma fuerte, que a nosotros no nos gusta, nosotros deberíamos responder con palabras suaves, porque las palabras suaves son las que quitan la ira, ¿ya? Si yo respondo con más gritos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Les digo. Vamos a ir gritándonos cada vez más. Ya, vamos a cerrar aquí, vamos a terminar la clase y nos juntamos. Espere, profe. Pongan fijar pantalla en mi cámara. Profesor, ¿se puede quedar un ratito más? ¿Unos 5 minutitos? ¿Quién, yo? Sí, usted, pues, profesor. Sí. 5 minutitos. ¿Ah, de Lego? Ya. El Lego me costó casi un día. Ya, Tomás, hable. Bueno, pongan fijar pantalla en mi cámara. Ya lo hicimos, Tomás. Ok. Mire, aquí le bajo el ancla cuando giro esto. Está bonito. Está genial tu barquito, Tomasito. Sí, y eso que me costó un día. Aquí hay un monito saliendo del almacén y está lleno de cosas. Y aquí está el capitán, ya, con el timón, y un tesoro. No puedo mostrar el tesoro porque así tendría que desarmar el barco. Ya, Tomás. Para que no se me ensarme. Ya, mi niño, vamos a dar la clase por terminada. Yo me voy a quedar un segundito con la... Profesor, ¿Sí, tía Cecilia? una consulta. ¿Cómo se llama el alumno que dice amasandería? Es la Isabela Rodríguez. Ah, ya. La única que me faltaba. Igual ahí te envió la lista, tía. Ya, Evelyn, muchas gracias. Eso era todo, gracias. Profesor, ¿a qué hora nos conectamos a historia? A las 11:15. 11:15. 11:15 nos juntamos con el link que les mandé de historia, ¿ya? La 11. Profesora, a las 11:15 vamos a estar en la clase de historia. Sí, la vamos a tratar de hacer lo más cortita posible, ¿ya? Así que... Profe, en la clase de historia vamos a mostrar los volcanes. Chao. Están gritando aquí en mi casa. Vayan a tomar desayuno por mientras, quedan 15 minutos. Vayan a tomar desayuno. Chao.